Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al celebrar un año más la Santa Cuaresma, concédenos, Dios Todopoderoso, avanzar en la inteligencia del misterio de Cristo y vivirlo en su plenitud. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primer domingo de Cuaresma, ciclo A. Comentemos, como de costumbre, las lecturas, comenzando con la primera. En la primera lectura, tomada del libro del Génesis, esos pasajes conocidísimos de nuestros primeros padres, hoy específicamente la creación y el pecado, encontramos con un lenguaje simbólico que el autor expresa verdades sobre el ser humano y su relación con Dios. En el versículo 7 del capítulo 2, se indica que aunque el hombre comparte su corporeidad con el resto de la creación, dice Dios modeló al hombre del polvo del suelo, su existencia como ser vivo proviene de Dios. Dice, insufló en su nariz un aliento de vida y el hombre se convirtió en ser vivo. El hombre está animado por un principio vital que no proviene de la tierra, sino de Dios. Este principio es el alma o espíritu, que, por ser invisible, se simboliza con el soplo de aire que Dios le insufló en su nariz. En los versículos 8 y 9 se describe la felicidad del hombre y su relación de amistad con Dios antes del pecado original. Esto se representa colocando Dios al hombre en un jardín con toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer. En la mitad del jardín están dos árboles, el de la vida y el del conocimiento del bien y del mal, que simbolizan el poder de dar la vida y el poder determinar lo que es bueno o malo. El hombre puede descubrir lo que es bueno o malo, pero no puede determinarlo. Es lo que significa la prohibición de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Versículos 16 y 17 de este capítulo 2. La tentación de pretender ser como Dios y gozar de una autonomía moral absoluta siempre ha acompañado al hombre. El diablo, simbolizado por la serpiente, encontramos en el capítulo 3, versículo 1a, mediante la mentira. Fíjense que ahí, en ese mismo versículo, la segunda parte dice, Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín. Así que mediante la mentira, esto es una mentira por supuesto, instiga al hombre a desconfiar de la bondad de su Creador. Como si dijera, no le crean a Dios, Dios te está mintiendo. Interesante, ¿no? Capítulo 3, versículo 4, dice, no moriréis. Dios sabe que el día en que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios. Versículo 5. O sea, no le creas porque lo que te está diciendo es mentira. Así que de esta manera instiga al hombre a desconfiar de Dios y a desobedecer su voluntad, creyendo que con eso alcanza la felicidad y logra ser verdaderamente libre. Fíjense qué interesante el atractivo que tiene esa felicidad de pensar que por mi cuenta yo puedo conseguir lo que me apetece, lo que me hace feliz. Viene muy hermosamente descrita. Bueno, es un lenguaje simbólico, pero está muy bien redactado, por supuesto. Está diciendo que cuando la mujer ve lo que le ofrece la serpiente, el fruto del árbol, ve que es apetitoso
es agradable a la vista, es decir, oye, esto está bueno, esto se ve muy bien, yo creo que sí que me conviene, vale la pena, ¿no? Qué hermosamente dicho este relato, todos estos componentes que son de la experiencia humana, la tuya y la mía, cotidiana, como lo que no es voluntad de Dios, disfrazado de bien, nos tienta y nos resulta atractivo, ¿no? Así que el hombre siempre ha tenido esa tentación de desobedecer la voluntad de Dios. Por supuesto, el enemigo, el diablo, pues se aprovecha y continuamente está ahí saliéndole al paso. El hombre piensa que desobedeciendo a Dios puede ser verdaderamente libre porque percibe la voluntad de Dios como una limitación a su libertad humana. Pero resulta que la felicidad del hombre no está en apropiarse de lo que es de Dios, sino en acoger su voluntad para poder gozar lo que Dios le ofrece gratuitamente como don, la vida y el bien. En el versículo 7 dice, se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos. Otra vez, una manera preciosa de explicar una imagen mediante la cual el autor describe la ruptura de esa armonía originaria entre el hombre y su cuerpo, entre el varón y la mujer, que se introduce con el pecado. Es lo opuesto de la situación antes del pecado original, que se nos describe en el capítulo 2, versículo 25. Decía, estaban desnudos, pero no se avergonzaban el uno del otro. Bueno, pues ahora descubren que están desnudos. Se les abren los ojos. En el capítulo 3, versículo 8, que no se incluye en la lectura litúrgica, no se proclama en la misa, en ese versículo, aparece el hombre y la mujer escondiéndose de Dios, simbolizando de esa manera la ruptura que provoca el pecado en la relación no solo del hombre con su cuerpo y entre el varón y la mujer, sino en la relación del hombre con Dios. Así que ahí está explicado de una manera a modo de un cuento, pero son verdades teológicas, son las rupturas que todo pecado, por más pequeño y oculto que sea, introduce en la vida del ser humano. Ruptura con Dios, ruptura consigo mismo y ruptura con su prójimo. Pasemos a la segunda lectura. El pecado de Adán, pecado original y sus consecuencias, entre ellas la muerte, afecta a todos los hombres. Lo dice el versículo 12. San Pablo VI enseña esta verdad de fe. Y cito, creemos que todos pecaron en Adán, dice el Papa. Lo que significa que la culpa original cometida por él hizo que la naturaleza, común a todos los hombres, cayera en un estado tal en el que padeciese las consecuencias de aquella culpa. Así pues, esta naturaleza humana, caída de esta manera, destituida del don de gracia del que antes estaba adornada, herida en sus mismas fuerzas naturales y sometida al imperio de la muerte, es dada a todos los hombres. Por tanto, en este sentido, todo hombre nace en pecado. Esto lo encontramos en el número 16 del Credo del Pueblo de Dios de San Pablo VI. El versículo 13 nos dice San Pablo que la ley de Moisés sirve para imputar el pecado existente, pero no para santificar. Del mismo modo que el pecado original y sus efectos afectan a todos a partir de la desobediencia de un hombre, Adán, la justificación o santificación y sus efectos a partir de la obediencia de un solo hombre, Jesucristo, se ofrecen a todos como don. Es lo que nos dicen los versículos 16 al 19. Pasemos al Evangelio. Comentando el relato de las tentaciones de Jesús, relato que aparece en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y que en este ciclo A leemos en la versión de San Mateo, es la que toca en el ciclo A, pues comentando este relato, el Papa Benedicto XVI dice que formaba parte del núcleo de la misión de Jesús entrar hasta el fondo en el drama de la existencia humana,
lo cual incluye experimentar la tentación. De hecho, Jesús, como cualquier humano, fue tentado a lo largo de toda su vida, no solo en el desierto antes de iniciar su vida pública. El versículo 1 nos presenta y nos dice que Jesús fue conducido al desierto por el Espíritu. Explicando el significado del desierto, el Papa Benedicto XVI dice que el desierto es el lugar del silencio y la soledad, lejos de la distracción de las ocupaciones ordinarias, del ruido y la superficialidad. Es también el lugar de lo absoluto, de la libertad, que pone al hombre frente a las cuestiones fundamentales de su vida. El desierto es también lugar de gracia. Al alejarse de sus preocupaciones, el hombre encuentra a su Creador. Finalmente, el desierto es lugar de muerte. Allí no hay agua, que es necesaria para sostener la vida. Además, es el lugar de la tentación, donde se manifiesta el poder del diablo. Los 40 días en el desierto, de donde provienen los 40 días de la Cuaresma, son un número que representa el cambio de un periodo a otro. Es un número simbólico. ¿Okay? Por ejemplo, los 40 días con sus 40 noches que dura el diluvio son el cambio a una nueva humanidad. Los 40 años de desierto que recorren los israelitas son el cambio necesario para entrar en la tierra prometida. Los 40 días de Cristo marcan el cambio de su vida privada a su ministerio público. En las tres tentaciones aparece el núcleo de toda tentación, que es poner en orden nuestro mundo por nosotros mismos, sin contar con Dios, contando únicamente con nuestras propias capacidades. O sea, reemplazar a Dios. Esto es algo diabólico. Tomar los dones de Dios y luego usarlos al margen de Dios para nuestros fines y según nuestro capricho, sin contar con quien nos los dio, sin respetar la intención de Dios al dárnoslo. Es algo diabólico. La intención de Dios, cuando nos da los dones, y todo es un don de Dios, es que le hagamos presente a Él, que es amor, entre nosotros, en nosotros. En esto consiste la salvación. Y esto solo se alcanza haciendo la voluntad de Dios con sus dones. Y como ya hemos dicho, no olvidemos nunca que todo lo que somos, podemos y tenemos es don de Dios. Cada vez que usamos los dones de Dios sin contar con Él, caemos en la tentación sutil de creer que con no hacer nada malo, como solemos decir, ya estamos haciendo lo que Dios quiere. Las tentaciones de Jesús son precisamente una invitación a usar de su poder divino al margen del plan de su Padre. Fijémonos en cada una de ellas. Pero lo que le está proponiendo el diablo es: trabaja por tu cuenta, olvídate de lo que el Padre tiene dispuesto. Cuando para Jesús eso es imposible. ¿Cuántas veces dice Él? Mi alimento deja de ser la voluntad del Padre, la voluntad del que me ha enviado. Fíjense que las tentaciones son sutiles, también nos pasa a nosotros. El diablo no tienta a Jesús para que haga algo malo en sí mismo, como destruir o matar, sino algo mucho más sutil y radicalmente malo, a pesar de las apariencias. Dejar de lado al Padre y su plan de redención para buscar su bien inmediato, simbolizado en las principales aspiraciones humanas. Primero, el tener lo que ve como necesario. Es la tentación de convertir las piedras en pan. Segundo, el prestigio, la admiración de los demás, el reconocimiento, la fama. Es la tentación de tirarse del alero del templo de Jerusalén para que todos vean
que no sufre ningún daño. Y tercero, el tener poder sobre todo y todos. La tentación es recibir ese poder a cambio de adorar al diablo, que es lo que significa arrodillarse ante él. Se trata de intentar robarle a Dios lo que le pertenece y lo que nos quiere dar por participación en su omnipotencia y soberanía a través del camino de nuestra entrega amorosa a su voluntad. En el fondo, la tentación es estúpida porque nos incita a arrebatarle a Dios por las malas, en contra de su voluntad, lo que Él nos quiere dar por las buenas, insertándonos en su plan. Lógicamente Jesús sintió hambre luego de ayunar. Versículo 2. Pero incluso el alimento, que es una necesidad primaria del ser humano, Jesús se negó a dárselo por sí mismo, sin contar con su Padre. Y una vez superadas las tentaciones, una vez que lo dejó el diablo, como dice el versículo 11a, el Padre, por medio de sus servidores, los ángeles, le envía a Jesús todo lo que necesita. Versículo 11b. Fijémonos en el texto. Jesús vive lo que enseña. Nos enseña en Mateo 6:33, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les añadirán. Busquemos también nosotros la voluntad de Dios, abrirnos a ella, discernirla y cumplirla, por supuesto mediante la comunión de vida con Jesucristo, en el Espíritu Santo. Todo lo demás nos llegará por añadidura. Hoy es un día para reflexionar sobre si nuestro afán por alcanzar las legítimas aspiraciones humanas está supeditado a la voluntad amorosa de Dios. O si por el contrario nos sentimos con derecho a dejar a Dios y su voluntad de lado. Pensemos en qué cosas o aspectos de nuestra vida podemos estar siendo engañados por el diablo. Bajo la apariencia de una legítima aspiración, bueno, era legítimo para Jesús cuando sentía hambre comer. ¿Más legítimo que eso? Y sin embargo Jesús se negó a convertir las piedras en pan. Él dejó que su Padre, a través de los ángeles, le sirviera. Estemos pendientes, alerta, abramos los ojos, pensemos en qué cosas o aspectos podemos estar siendo tristemente engañados por el diablo. La oferta del diablo siempre es mentirosa en su formulación, es un engaño. Él invita a Jesús a demostrar que es hijo de Dios, actuando contra su Padre Dios, cosa que si hiciera sería evidencia de lo contrario, que no es el Hijo de Dios. Por eso Jesús no puede hacer lo que el diablo le propone, porque es el Hijo de Dios. La oferta del diablo también es muy astuta. Él incluso sabe valerse de la palabra de Dios. En la segunda tentación, el diablo cita el Salmo 91, versículos 11 y 12. Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Con esto queda claro que la escritura, tomada fuera de contexto, y recordemos que el contexto de la escritura es la Biblia entera, sirve de pretexto para justificar lo que se quiera, incluido el hacer lo contrario de la voluntad de Dios. Jesús responde a cada tentación citando la Escritura para señalar que lo que le propone el diablo es contrario a la voluntad de Dios. Cita Deuteronomio 8:3, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cita Deuteronomio 6:16, no tentarás al Señor tu Dios. Y cita Deuteronomio 6:13, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Aquí nos toca examinarnos y ver nuestro grado de conocimiento de la Sagrada Escritura.
¿Cuánto tiempo dedicamos diariamente a leerla y meditarla, a estudiarla y a hacer la vida? ¿Seríamos capaces, como Jesús, de detectar la mentira de la tentación del diablo acudiendo a la Escritura? ¿Seríamos capaces de detectar, como Jesús, las mentiras del mundo, las del diablo que nos propone a través del mundo, de lo que la lógica del mundo llama razonable, justo, necesario, derecho humano? ¿Seríamos capaces de detectar esas mentiras acudiendo a la Escritura? El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.